Si tienes tetas y eres hombre, seguramente quieres dejar de tenerlas. Este problema no te ocurre solo a ti, puede afectar hasta el 70% de hombres en algunas etapas de la vida. Pese a la creencia popular, no siempre se genera por exceso de grasa y elevado peso corporal. Puede ser un signo de enfermedades subyacentes importantes, como alteraciones en el hígado o riñones, y entre sus causas pueden estar algunas inesperadas, como el champú con el que te lavas el pelo. Aunque no te matará, este problema, especialmente en jóvenes, genera un enorme impacto emocional y deterioro de la autoestima. Hoy hablamos de ginecomastia y sus soluciones. ¿Qué es la ginecomastia? Ginecomastia viene del griego gine, que significa femenino, y masto, que significa mamas. Es el incremento del tejido glandular mamario en el varón, frecuentemente asociado a dolor en la región, sensibilidad o molestias. Sus causas son muchas y hoy las vas a entender, pero fundamentalmente se debe a un desbalance sostenido en el tiempo entre las principales hormonas sexuales masculinas y femeninas, a andrógenos y estrógenos. Es un problema típico de periodos de la vida en los que ocurren cambios hormonales, como la adolescencia o el declive de las hormonas sexuales al final de la vida. E incluso, curioso, puede ocurrir al nacer, por el paso de estrógenos de la madre. Es importante diferenciar la ginecomastia de otro problema diferente, la pseudoginecomastia. Esta ocurre cuando hay excesivos depósitos de grasa simétricos alrededor de las areolas, fundamentalmente en pacientes con obesidad. Porque, como te había contado, la ginecomastia es un aumento del tejido glandular mamario, de las glándulas mamarias, no de la grasa en las mamas. Este tejido glandular responde a los estrógenos, que lo hacen crecer. Dirás, ¿es frecuente la ginecomastia? Pues es muy frecuente, pero normalmente temporal. Hasta el 70% de los chicos en la pubertad temprana, entre los 10 y 14 años, desarrollan ginecomastia en algún grado. ¿Por qué? Por los cambios hormonales de la pubertad. En la mayoría de casos, esta se resuelve. Ahora bien, en varones mayores a 70, hasta el 65% están afectos también. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Pues como hemos dicho, la ginecomastia puberal, especialmente la que no se resuelve con el paso del tiempo, que ocupa un tercio, la causada por drogas o suplementos, que ocupa otro tercio, y aquí se incluyen los esteroides androgénicos anabolizantes, que después te explicaré por qué generan ginecomastia, y después la conocida como ginecomastia idiopática, que también supone un tercio aproximadamente. ¿Y qué significa idiopática? Pues que se desconoce el por qué ocurre, se desconocen las causas. También en un menor porcentaje de casos, la causa es una enfermedad como un hipogonadismo, hipertiroidismo, fallo hepático o renal. También tumores productores de hormonas, pero esto es más raro. Antes te he dicho que había una categoría que era fármacos y suplementos, drogas y suplementos. Pues en cuanto a los fármacos que la producen, son los siguientes, presta atención. La espironolactona, un diurético muy utilizado, el ketoconazol, un antifúngico, la cimetidina o la ranitidina, que son bloqueadores H2 usados en úlceras digestivas y reflujo gastroesofágico, por ejemplo, antihistamínicos en general, que se usan pues en alergias de diferentes tipos. Como ves, bloquear los receptores de histamina podría generar este problema, antiandrógenos usados en algunos cánceres de próstata. De hecho, casi el 75% de pacientes que los toman acaban desarrollando ginecomastia, la terapia antirretroviral para el VIH, drogas recreativas como el cannabis y el consumo frecuente de alcohol, y también el finasteride, un inhibidor de la 5-alfa reductasa usado en alopecia androgénica, aunque no es frecuente que la produzca. En cuanto a productos herbales o de farmacia, las lociones, jabones y champús con aceite de árbol del té o aceite de lavanda. Estos aceites vegetales contienen compuestos estrogénicos que en personas susceptibles y a la larga pueden generar ginecomastia. No es una cosa de echarte ese champú, ese aceite una vez y tener ginecomastia, sino de un consumo, un uso, una exposición continuada en el tiempo. ¿Y los productos derivados de la soja, Borja, generan ginecomastia? Tempe, leche de soja, natto, tofu, salsa de soja, miso, edamame, soja texturizada. Bien, no causan ginecomastia a no ser que se consuman en altas cantidades y, otra vez más, pues durante muchísimo tiempo. En dietas veganas, donde la principal fuente de proteína es la soja, puede tener un papel relevante, sobre todo si hay también otros factores que desequilibren andrógenos y estrógenos. Comer edamames una vez a la semana no causará ginecomastia. Y ahora, volviendo a la pregunta que te planteaba antes, ¿por qué después de un ciclo de esteroides anabólicos tengo ginecomastia? Bien, este es un efecto secundario de lo más frecuente, casi garantizado en consumidores de esteroides. Ocurre después de terminar el ciclo, no durante normalmente, por las siguientes razones. Tras un tiempo suficiente expuesto
exponiendo a tus células a concentraciones de andrógenos suprafisiológicas, más de lo que producirían tus testículos normalmente, existe lo que se llama un bloqueo del eje. ¿Qué eje? El eje hormonal hipotálamo-hipófisis testicular. En este caso, la LH y FSH se reducen a prácticamente cero. Recuerda que la LH se necesita para producir testosterona de forma natural. Pensarías que una vez retirados los fármacos dopantes, el eje se reactivaría espontánea e inmediatamente. Pues no, no ocurre así. El eje tarda semanas, a veces meses en recuperar, y a veces no recupera. En ese tiempo que el eje tarda en arrancar, no produces suficiente testosterona tú solo. Y como tampoco te la estás poniendo porque se ha acabado el ciclo, pues ¿qué ocurre? Hay un desbalance muy grande entre andrógenos y estrógenos, que es la causa fundamental y última de la ginecomastia. Pero hay otra razón. Durante y después de un ciclo estás aromatizando en exceso. La enzima aromatasa transforma testosterona en estradiol. Cuando hay un exceso de testosterona, tu cuerpo se defiende, intenta equilibrarla con estrógenos aromatizándola, para que suban los estrógenos y baje la testosterona. Pero cuando posteriormente caen las concentraciones de testosterona, la aromatización continúa un tiempo, desequilibrando otra vez estas dos hormonas. Por eso los culturistas utilizan moduladores selectivos de los receptores de estrógenos como el tamoxifeno u otros inhibidores de la aromatasa como el exemestano, ambos medicamentos usados en el cáncer de mama sensible a estrógenos y que por supuesto no está justificado usarlos fuera de esas indicaciones. Pero otra causa frecuente de ginecomastia es la edad. Conforme paso la década de los 50 y 60, mis mamas se van haciendo más voluminosas, más grandes poco a poco. ¿Por qué la ginecomastia aparece conforme envejeces? El ratio estrógeno-testosterona aumenta simplemente con la edad. Aunque no tenemos una andropausia tan clara como la menopausia en la mujer, nuestros testículos no son los mismos con 30 que con 70 años, ¿verdad? Se va produciendo progresivamente menos testosterona y esto desequilibra el ratio. A ello contribuye que somos poblacionalmente cada vez más obesos y a más cantidad de grasa, más aromatización y más estrógenos. También la mayor presencia de pseudoginecomastia, que muchas veces se confunde con la verdadera ginecomastia. Por no hablar de que conforme envejecemos tenemos cada vez menos masa muscular y hacemos poco entrenamiento de fuerza o ninguno. Recuerda que el entrenamiento de fuerza te sensibiliza a andrógenos, hace que estos se acoplen mejor al receptor de andrógenos. Y no olvidemos la exposición progresiva a disruptores endocrinos. Muchos de ellos, como los microplásticos, son difíciles de eliminar por nuestro cuerpo y tienen un efecto acumulativo, por lo que vas a tener mayor cantidad con 80 años que con 20. Y termino con un mayor uso de fármacos en la tercera edad. De entre los mencionados anteriormente, muchos de ellos pueden producir ginecomastia, como sabes. Y ahora vamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo sé si tengo ginecomastia? Pues no es un diagnóstico difícil. Lo sabes mirándote al espejo, de hecho. Lo más importante por parte del médico es la exploración física, que debe centrarse en explorar el tejido glandular, no graso, en la región sub y periareolar. Si hay dudas o se quiere cuantificar mejor, se puede hacer una ecografía mamaria. Y todo ello debe ir apoyado de un estudio analítico que incluya la prolactina, la TSH, la LH, FSH, la SHBG, la testosterona y estradiol. Recuerda que hay que descartar enfermedades que causan ginecomastia y por lo tanto ese panel analítico también tiene que ir dirigido a ese objetivo. ¿Qué puedo hacer si tengo ginecomastia? Bien, veamos hábitos de vida. Hay fundamentalmente 4 cosas que puedes hacer para mejorar sustancialmente este problema, sin entrar en tratamientos médicos. La primera y más importante es perder grasa corporal. Esto no solo eliminará depósitos grasos que contribuyen a esa pseudoginecomastia, sino que optimizará la relación entre testosterona y estrógenos, además de reducir la aromatización de la primera. Y no tienes que quedarte en un 8% de grasa. Muchas veces con perder 5 a 10 kilos, la ginecomastia se resuelve completa o casi completamente. El segundo hábito que debes implementar es el del entrenamiento de fuerza. Desarrollar tus músculos pectorales es lo mejor que puedes hacer para disimular ese tejido glandular, que quedará más ceñido y repartido si hay un vientre muscular potente debajo. Es por ello que la ginecomastia en culturistas suele disimularse bastante bien, o al menos bastante más que en población no deportista. Después, alejarte de los productos de farmacia que hemos mencionado, especialmente el aceite de lavanda o los champús con lavanda. La lavanda es un suplemento que tomado de forma oral puede mejorar la ansiedad, pero retíralo si tienes este problema.
y es obvio que alejarte de los anabolizantes es un requisito necesario para evitar la ginecomastia. Por último, a algunos pacientes le ayuda a disimularlo el llevar ropa interior o un top más ceñido, aunque esto es algo muy personal. ¿Y cuál es el verdadero tratamiento de la ginecomastia? Pues mira, a veces lo que hay que hacer es simplemente observar. Como hemos dicho, muchas veces se resuelven espontáneamente. En este caso, siempre que aparezca una ginecomastia en un varón adolescente, lo más prudente primero es observar y esperar un poco. ¿Cuándo tengo que empezar a darle una solución? Cuando pasan más de 12 meses y sigue igual o peor y además ha terminado ya la pubertad. Después tenemos tratamiento médico con antiestrógenos como tamoxifeno o raloxifeno. También se ha usado a veces el clomifeno. Aunque no siempre funcionan, un ciclo terapéutico de 3 a 6 meses con antiestrógenos tiene cabida cuando la opción quirúrgica no se contempla. Y por último, la cirugía, que nunca debería hacerse antes de la pubertad, pues el tejido glandular puede volver a crecer si no se ha concluido la misma. Si el problema ya está causando una afección psicológica importante o no tiene una clara solución, el tratamiento más definitivo y efectivo es el quirúrgico, realizado por cirugía plástica y reconstructiva normalmente. Ahora ya tienes más información para solucionar adecuadamente la ginecomastia. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias por tu atención, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.